Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de una mujer que aunque nació y creció siendo princesa, tuvo una vida marcada por las tragedias de la Segunda Guerra Mundial y un destino completamente trágico y triste. Mafalda María Elisabetta Ana Romana, mejor conocida como Mafalda de Saboya, nació el 19 de noviembre del año 1902. Fue la segunda hija del rey italiano Víctor Emanuel III y su reina Elena de Montenegro. Mafalda fue apodada Muti por su familia y se le describe como de carácter dócil y alegre. Su madre, la reina Elena, en general fue muy maternal con sus hijos, y su relación con Mafalda se describe como especialmente cercana y cálida. Físicamente, Mafalda se parecía mucho a su padre, aunque el carácter lo heredó de su madre, de quien se dice que heredó el amor por la familia, el espíritu compasivo, la pasión por la música y el amor por el arte. A diferencia de otras familias reales, la familia de Mafalda no era rígida ni fría. Eran cercanos, amorosos, y los reyes se encargaron de crear para sus hijos un ambiente familiar relajado y armonioso. Mafalda fue criada junto a sus hermanas, Giovanna, Juliana y María Francesca. Inicialmente ellas pasaban sus días con sus tutores y sus noches en banquetes y fiestas oficiales, hasta que llegó el año 1914, año en el que inició la Primera Guerra Mundial, en la cual Italia inició siendo neutral, pero terminó coqueteando con ambos bandos, y obtuvo un resultado que no fue exactamente triunfal. Más bien lo que obtuvo fue más de 1.000.000 de muertos y heridos. Y entonces, Mafalda y sus hermanas pasaron de animar a las tropas con su presencia a visitar a los heridos, acudiendo con frecuencia a los hospitales. La Primera Guerra Mundial terminó en el año 1918. Entonces Mafalda tenía 16 años y estaba por entrar en una etapa muy diferente en su vida. Ella y su hermana mayor, Giovanna, fueron promovidas por su abuela paterna, la reina madre Margarita de Saboya, para que hicieran matrimonios dinásticos importantes. Principalmente quiso emparejarlas con la familia real británica. Pero resulta que el rey Víctor y la reina Elena, que habían tenido un matrimonio amoroso, se negaron a empujar a sus hijas a matrimonios arreglados contra su voluntad, permitiendo sí que la reina madre propusiera prospectos, pero dándoles a las niñas la oportunidad de negarse. La hermana mayor de Mafalda, Giovanna, de hecho sí se negó y terminó descartando cualquier príncipe para casarse con un general italiano que pertenecía a la baja nobleza. Juliana, otra de las hermanas de Mafalda, también descartó un matrimonio arreglado y se casó por amor con el rey de Bulgaria, Boris III. Mafalda, por su parte, permaneció soltera hasta que conoció al príncipe alemán Felipe de Hesse, quien había ido a Italia para estudiar arquitectura. Ambos tenían en común el gusto por el arte y el diseño. Sin embargo, no se conocen muchos detalles de su relación. Todo lo que sabemos es que con 23 años, Mafalda se comprometió con Felipe, que era 6 años mayor que ella, y que había sido seguido por rumores que aseguraban que él había tenido relaciones románticas con hombres. Pero eso realmente no era nada fuera de lo común ya en esa época. De hecho, el hermano de Mafalda, el futuro rey Humberto II, también estuvo involucrado románticamente con varios hombres. Aunque desde luego que estos rumores pues sí creaban cierto escándalo, más bien el problema para que Mafalda y Felipe se casaran estuvo en el hecho de que ella era católica y él era protestante. Sin embargo, al final ambas familias estuvieron de acuerdo con la boda, y el rey Víctor Emanuel, que supuestamente no estaba muy feliz, terminó dando su consentimiento. Así que Felipe y Mafalda se casaron el 23 de septiembre del año 1925. Inicialmente la pareja se instaló en Italia, más específicamente en una villa que les regaló el papá de Mafalda. Pero, desde luego que también viajaban frecuentemente a Alemania, donde residía parte de la familia de Felipe y donde conservaban algunos negocios. Entre los años 1926 y 1940, Mafalda tuvo un total de 3 hijos y una hija. En general, el matrimonio fue exitoso, y como miembros de la realeza italiana, la familia viajó y atendió compromisos oficiales. Pero con el paso del tiempo las cosas se complicaron. El final de la Primera Guerra Mundial había transformado por completo el panorama político europeo. Se terminaron algunos imperios, como el alemán, lo que despojó a Felipe y a su familia de muchas de sus propiedades y de muchos de sus títulos. Mientras tanto, otros imperios y otros reinos estaban tambaleándose, y las ideologías extremas cobraban cada vez más fuerza.
Italia, a partir de 1922, había caído bajo el fascismo, encabezado por Benito Mussolini, lo que supuestamente en un inicio Mafalda vio con agrado. De hecho, Benito Mussolini estuvo presente en su boda. Alemania, por su parte, a partir de 1933, oficialmente cayó bajo el nacionalismo, mejor conocido como nazismo, el cual era encabezado por Adolfo Hitler. La familia de Felipe simpatizó con el nazismo desde el inicio, y él mismo se involucró formalmente en el movimiento en el año 1930. Y en junio de 1933, tras el nombramiento de Adolfo Hitler como canciller alemán, Felipe se convirtió en el nuevo gobernador de la provincia de Hesse-Nassau. También recibió otros cargos importantes dentro del partido y llegó a tener el rango de general. Pero fue su papel como gobernador lo que le traería serias consecuencias. Y es que en febrero de 1944, Felipe estuvo asociado con el programa de eutanasia conocido como Acción T4, por el cual fueron asesinados más de 10.000 enfermos mentales en diferentes experimentos. Por eso, 2 años después, Felipe fue acusado de asesinato, pero estos cargos fueron totalmente desechados. Desde 1933, la posición de Felipe en el gobierno de Hitler fue muy importante. Él y otros expríncipes eran usados por la propaganda para ganar simpatía y apoyo popular, y pronto Mafalda y Felipe recibieron diversos regalos, incluyendo una casa de campo llamada Villa Policena. Además, Felipe se convirtió en una línea de comunicación directa entre Hitler y Mussolini. Pero desde luego que los buenos tiempos no iban a durar para siempre, y aunque Mafalda en apariencia apoyó a su esposo al inicio, se dice que en privado expresó opiniones negativas del régimen. Así que trató de convencer a Felipe de que se alejara del nazismo. Con el paso de los años, la tensión se volvió visible y las cosas se deterioraron. En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, y para entonces, Hitler ya sentía mucho desagrado por Mafalda, quien supuestamente había expresado sentimientos negativos de la guerra, razón por la que él llegó a llamarla la carroña más negra de la Casa Real italiana, mientras que otro de los miembros más importantes del gobierno de Hitler, Joseph Goebbels, la llamó la perra más grande de toda la Casa Real italiana. Tanto Joseph como Hitler la culparon y la odiaron, principalmente porque Bulgaria se fue con los aliados rumbo al final de la guerra, y como la hermana de Mafalda, a quien era muy cercana, Uliana, estaba casada con el rey Boris III de Bulgaria, se pensó que Mafalda, como mínimo, tenía conocimiento de que Bulgaria iba a abandonar su alianza con Alemania y desde luego que no lo informó. Para Hitler era muy claro que Mafalda actuaba en su contra, así que la posición de Mafalda y de su esposo frente al partido continuó empeorando. A inicios del año 1943, Hitler ya no estaba contento con la participación de la nobleza, tanto que para inicios del año 1943, Hitler definitivamente ya no estaba contento con la participación de la nobleza en su movimiento, así que tomó la decisión de hacerlo oficial, y en mayo de ese año emitió el decreto sobre hombres con conexiones internacionales, el cual básicamente declaraba que los príncipes o los expríncipes, porque en teoría pues muchos títulos ya no existían, que ellos no podían ocupar cargos dentro del partido nazi, el Estado o las Fuerzas Armadas alemanas. Así que con eso se fueron todos los títulos y todo lo que Felipe había cosechado dentro del nazismo. Y lo peor todavía estaba por venir, porque resulta que en julio de ese mismo año, Benito Mussolini fue arrestado por orden del padre de Mafalda, el rey Víctor Emanuel III. De inmediato, Hitler culpó tanto a Mafalda como a Felipe, a quienes ya consideraba cómplices de la caída de Mussolini. Felipe intentó renunciar al partido, pero no se lo permitieron, no porque lo quisieran tener en el partido, sino porque todavía tenía que pagar las consecuencias, o así era como ellos lo veían. Hitler estaba tan enojado con él que lo declaró muerto para él, y el 8 de septiembre de 1943, Felipe fue oficialmente arrestado. Fue despojado de su membresía y cualquier cosa que le hubiera quedado del partido. Por esas mismas fechas, Mafalda había viajado a Bulgaria, porque su cuñado Boris III estaba muy enfermo, supuestamente porque Hitler lo había envenenado, pero bueno, de eso nunca podemos estar seguros. Lo que sí sabemos con seguridad es que Boris terminó falleciendo y Mafalda se quedó a su funeral. Mientras estaba allí, fue informada de la rendición de Italia a las potencias aliadas, también se le dijo que su marido estaba bajo arresto domiciliario en Baviera y que sus 3 hijos menores habían recibido refugio en el Vaticano. Por eso, tras el funeral de su cuñado,
Mafalda decidió regresar a Roma para reunirse con sus hijos, que la reina Helena de Rumania intentó convencerla de no ir, pero Mafalda siguió con su viaje, y el 21 de septiembre por fin llegó a Roma. Pudo reunirse con sus hijos, aunque esa reunión no duraría demasiado, porque resulta que para entonces la policía secreta alemana ya había ordenado el arresto de Mafalda, pero necesitaban traerla a la embajada alemana en Roma. Para ello, a Mafalda se le dijo que había un mensaje urgente de su marido, lo cual claro que era una falsedad. De hecho, en ese punto, Felipe, el marido de Mafalda, no nada más estaba arrestado, sino que además estaba incomunicado. Pero obviamente Mafalda no sabía que la situación de Felipe era tan mala y terminó yendo a la embajada donde fue arrestada. De inmediato fue subida a un avión que la llevó a Múnich, donde sería interrogada. Luego la llevaron a Berlín y finalmente terminó en el campo de concentración de Buchenwald, donde había prisioneros italianos. Mafalda en ese lugar recibió un trato relativamente preferencial en cuanto a la comida y su habitación. También tenía una mujer que la atendía, aunque esa mujer en realidad había sido enviada como una espía. Pero aún así Mafalda tuvo que seguir el ritmo de vida que seguían los otros prisioneros. Algunos de los sobrevivientes que convivieron con ella aseguraron que Mafalda era amable y que les repartía de su comida, que era de mayor calidad de la que tenían los demás prisioneros. También se registra que 5 prisioneros italianos que la habían reconocido recibieron de ella vales para comida y cigarrillos. Aunque los oficiales alemanes se burlaban de ella y al inicio la forzaron a ocultar su identidad, que sin embargo terminó siendo descubierta. El encierro de Mafalda no fue algo informado, ni fue algo conocido, se mantuvo como un secreto, y ella duró meses en ese campo de concentración, hasta que el 24 de agosto de 1944, los aliados bombardearon una fábrica de municiones que estaba junto al lugar donde Mafalda estaba resguardada. Debido a las explosiones murieron unos 400 prisioneros y Mafalda resultó herida por quemaduras. Según varias versiones, sus heridas realmente no eran tan graves. El detalle es que Mafalda estaba muy debilitada porque comía muy poco, y encima no le brindaron atención médica inmediata, así que los días que siguieron al ataque fueron agonizantes para ella. Se dice que en algún momento ella ya sabía que iba a morir y le comentó a sus compañeros: «Me estoy muriendo. Recuérdame no como una princesa, sino como tu hermana italiana». También hablaba de sus hijos, lamentando no verlos de nuevo. Sin atención médica y sin una higiene adecuada, pronto su brazo se infectó, así que cuando los médicos finalmente la atendieron, tuvieron que amputarle el brazo. Pero la operación fracasó. Ella nunca despertó y comenzó a desangrarse en un burdel que era donde la habían operado. Los médicos la abandonaron ahí hasta que durante la noche del 27 de agosto dejó de respirar. Su cuerpo fue desnudado y arrojado junto a otros cuerpos para ser incinerado. Pero el sacerdote Joseph Till la reconoció y sacó el cuerpo. Lo colocó en un ataúd de madera, el cual fue enterrado en una fosa común. No se le permitió ni a los prisioneros ni al doctor hacerle algún tipo de monumento. Solamente se le añadió el número 262 y la frase «una mujer desconocida». Su muerte no fue informada hasta después de la rendición de Alemania en el año 1945. El rey Víctor Emanuel se enteró de la muerte de su hija a través de los periódicos en abril de 1945. Pasaron años, más bien fue en plena Guerra Fría que su marido Felipe tuvo permiso de ir a recuperar el cuerpo. Lo llevó a un castillo familiar, en cuyo cementerio reposa desde el año 1941. Felipe también estuvo en campos de concentración, aunque eventualmente fue liberado. Murió en Roma, Italia, en el año 1980. El hijo mayor de Mafalda, Mauricio, heredó de su padre la jefatura de la casa Hesse. Él, de hecho, pasó la mayor parte de su vida en Alemania, donde fue cercano a sus parientes paternos y se hizo cargo de negocios familiares. Los hijos menores de Mafalda, Enrique y Otton, fueron más unidos a la familia materna y pasaron largas temporadas en Italia. La única hija que tuvo Mafalda, de nombre Isabel, se casó con un ciudadano alemán y tuvo hijos. De todos los hermanos, ella es la que mantuvo su vida más en la zona privada. No era muy común verla acudir a ceremonias ni a ningún tipo de evento público. Y pues nada, chicos y chicas, eso es todo lo que les puedo contar de Mafalda de Saboya, que es una princesa que tristemente murió a los 42 años, era muy joven, y que corrió con un destino que tristemente pues era relativamente común. En esa época muchas personas tuvieron esos destinos así de tristes y trágicos. Sabemos de Mafalda, claro, porque era una princesa y porque era una persona famosa,
Aunque curiosamente de ella no hay tantas cosas como de otras princesas de su tiempo, no hay tantas cartas, no hay tantas crónicas, de la relación de ella y su marido casi no se sabe nada. Hay muchas cosas que no se han revelado de ella, probablemente también porque poco después cae la monarquía, ya la monarquía italiana no dura demasiado, que en realidad, bueno, Italia como reino unificado pues tampoco tiene una larga historia, pero pues sí es realmente muy triste, no hay nada más que pueda añadirles. El tema del nazismo y el fascismo es realmente muy complejo, todo lo que pasó y todo lo que hubo detrás. Y al final Felipe pues fue una de las muchísimas personas que tuvieron esa participación y que luego reciben como esta parte de consecuencia o de venganza. Pero pues nada, chicos y chicas, eso es todo lo que les puedo platicar en este video y espero que les haya gustado y muchísimas gracias.